¿Qué dicen? Juventud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Víctor, listen. Aquí Listo, buenas nomás, tardes. Víctor y Estamos. Fanor. Licenciado, con los buenas ánimos tardes, bien licenciado. cargados. Bien, eso es bueno. Eso es bueno, que Muy es cargados. bueno ver al estudiante con optimismo, con ganas de triunfar. Eso está muy bien. Dan alegría los estudiantes con esa actitud. Y, ¿saben, no? La actitud es bien importante. ¡Qué bien, juventud! Pues nos estamos aproximando a la finalización de nuestro programa de economía política y podemos ir pensando en dar examen del cuarto parcial. ¿Qué temas tenemos para el cuarto parcial? Tenemos el tema de la acumulación originaria del capital. Tenemos el tema de las crisis y los ciclos en la economía. Tenemos el tema del imperialismo y vamos a terminar con la globalización de la economía, el periodo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido el eje de nuestra materia? ¿No? El eje de nuestra materia fue el estudio del capitalismo, ¿no? No hemos estudiado el capitalismo norteamericano, tampoco el capitalismo chileno, ni el capitalismo boliviano. Hemos estudiado el capitalismo en abstracto, la teoría del capitalismo. Para cuando queramos estudiar el capitalismo boliviano, nos sirva todo lo que hemos estudiado en economía política. ¿Cómo es el capitalismo boliviano? ¿No? Entonces empezamos estudiando qué mercancías produce Bolivia, ¿no? Estudiamos a la mercancía, ¿no? ¿Cómo produce esas mercancías Bolivia? Estudiamos la producción en el capitalismo, ¿no? Y cómo se reproduce la producción en el capitalismo boliviano. Eso nos sirve el estudio de la acumulación del capital, ¿no? Y para conocer el antecedente del capitalismo boliviano, nos sirve el estudio de la acumulación originaria del capital. ¿Listo? Y también el estudio del imperialismo nos sirve porque en este momento Bolivia es un país capitalista atrasado que está en el marco de un país imperialista. Si los imperialistas han dividido el mundo y Bolivia pertenece a uno de esos imperios. Entonces tenemos muchas cosas que hemos aprendido y están preparándose para ser futuros ingenieros políticos, ingenieros conductores del país. Así tienen que ser, conductores del país. Así cuando ustedes terminen la carrera, yo voy a hacer un estudio de todos nuestros egresados, ¿no? ¿Dónde están trabajando? ¿Cómo están trabajando? De hecho, tengo mucha información de estudiantes de enfermería, por ejemplo, que han sido líderes en sus profesiones, ¿no? Han aplicado lo que han aprendido en formación político-sindical. Igual voy a hacer seguimiento de ustedes, ¿no? A ver qué están haciendo esos jóvenes. Esto más les digo para no cansarles. Cuando estuve trabajando en el CV, me llamaron por teléfono, amigos muy entrañables yo cultivé con la embajada sueca. Entonces me llamaron por teléfono y me dijo, por favor, ven Edgar, ha llegado un profesional sueco, investigador sueco,
que quiere conocer el CV. Entonces fui y le conocí a ese investigador sueco que había sido ex rector de una universidad sueca. Y le llevé al CV y ahí hablamos y me dijo, ¿no? ¿Para qué ha venido a Bolivia? Me dijo, y me quedé muy admirado. Dijo, tenemos 2 doctorados bolivianos que han salido de la universidad en donde yo trabajo. Y estoy viniendo a ver cómo están esos doctorados, qué están haciendo. Uno está en La Paz y otro está en Sucre, ¿no? Vean ustedes cómo las universidades suecas no sueltan así nomás a sus profesionales, sino hacen un seguimiento de qué están haciendo sus profesionales, ¿no? De Suecia han venido a Bolivia para ver qué están haciendo sus profesionales. Eso nos falta en el siglo XX, hacer un seguimiento a nuestros profesionales que han salido. Y no es difícil, casi todos están en Bolivia. Muy bien, entonces ahora, ¿qué novedades tienen ustedes? ¿Algo que comentar, juventud? ¿Cómo está la carrera de ingeniería automotriz? ¿Están dando ya los exámenes del cuarto parcial, me dijeron? ¿O no están dando examen del cuarto parcial? ¿O No, están no, como listo. bioquímica? Bioquímica está dando recién tercer parcial. ¿Qué dices, Melanio? Adelante, Melanio. Listo, ya hemos terminado con el tercer parcial, ahora vamos a ir por el cuarto. Ya terminaron. Qué bien. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¿Han aprobado o eso han reprobado? Ustedes son Como seamos estudiosos. aprobados. Todos los que vienen a pasar clases conmigo son estudiosos. Claro que han debido aprobar. Y aprovechar porque esta vida es única. No hay otra vida en ninguna otra parte del mundo, ni en otro lugar. Aprovechar, estudiar, jóvenes, estudiar para que la vida sea más interesante. Cuando uno es profesional, la vida es más interesante. Cuando uno no es profesional, la vida pues es un poco triste, porque tiene que trabajar durísimo. Entonces, a ver, qué bien ya han dado examen, o sea que podemos programar examen conmigo, ¿no? De cuarto parcial. Estamos en el mes de octubre, estamos terminando octubre, en noviembre. Podemos programar ahora mismo el examen primero. Hoy vamos a hacer lo posible para terminar el imperialismo. El lunes siguiente, la globalización. Y a ver, hoy termina el lunes hay clases, ¿no? ¿O no hay clases? Juventud, ¿hay clases el lunes o no hay clases? ¿O no saben? Es Todos Santos el lunes. Empieza Todos Santos. Pero el feriado es el 2. El lunes, en siglo XX, suele haber tolerancia, ¿no? Sobre todo para las clases en la tarde. En la mañana se trabaja, pero en la tarde dicen tolerancia, porque claro, hay que respetar las costumbres, ¿no? El lunes, antes de las 12, se ponen las tumbas, ¿no? Entonces, es incierto que pasemos clase el día lunes. O sea que el lunes, el 8, el 15, ¿podemos programar examen del cuarto parcial el 22? El 22 y el 29. Y así se quedan ustedes todo el mes de diciembre libres y se dedican a su especialidad.
Sí, está ¿Sí? bien, licenciado. ¿Está bien, Está bien. Fanor? Sí, por mi parte está bien, licenciado. Ya, No muy sé bien, qué. Fanor. ¿Qué dicen Está bien ustedes, nomás, jóvenes? lice. Bien, Fermín, ¿también? ¿Visto bueno? Sí, lice. Está bien nomás. Muy bien, Fermín. Ya, entonces, 22 de noviembre, examen de teoría. Y 29 de noviembre, examen de extensión. ¿Ya? Yo se los voy a preparar un video para que den examen de extensión. Y investigación van a hacer lo mismo del tercer parcial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien lo mismo del tercer parcial? ¿Saben qué? Entonces me dirán, pero tan facilito que parece licenciado de investigación, ¿no? La clave para hacer investigación es tener un buen título, ¿no? Saber elaborar un título para investigar. Del título sale, ¿qué sale del título? La pregunta de investigación. De ahí nomás sale. Si está bien planteado, sale la pregunta de investigación. Y de la pregunta de investigación sale el objetivo general, ¿no? Y del objetivo general salen los objetivos específicos. Igualito, les voy a pedir para el tercer parcial, así es, un esquemita en una página. Pero ahora van a incluir la hipótesis, ¿ya? Van a cranear. Yo sé, mira, hacer ese título, problema, objetivos, es para cranear, ¿no? No sale así nomás. Entonces, ahora van a ser título, problema, hipótesis y objetivos. Le van a aumentar la hipótesis. ¿Listo? Como no dicen nada, entonces, en derecho hay un principio, el que calla otorga, dice. O sea que estamos quedando así. Pero cualquier cosa me preguntan, jóvenes. El estudiante tiene que ser preguntón y el docente tiene que saber explicar lo que pregunta el estudiante. A ver, entraremos a la materia. Estamos en este tema. Ya hemos estudiado todo esto, ¿no? El imperialismo, ¿no? El paso al imperialismo, peculiaridades del imperialismo, la concentración de la producción y los monopolios, el capital financiero y la oligarquía financiera, la exportación de capitales, el reparto económico y territorial del mundo, la ganancia monopolista, el lugar histórico del imperialismo. Pues este es el símbolo del imperialismo, ¿no? Yo les recomiendo siempre a los jóvenes que viajen al exterior, ¿no? Pueden viajar a Estados Unidos, pueden viajar a Europa, cualquier país europeo, ¿no? Y no me digan que no tengo plata. Si no tienen para comer, no se come. Si no tienen un alojamiento, se duerme en la calle, pero se conoce, se viaja, ¿no? Y se puede viajar gratis también. Se van a Buenos Aires, ahí hay barcos que van saliendo a Europa y van buscando jóvenes para que puedan ayudarles en los barcos, ¿no? Yo conozco un joven que se dio la vuelta al mundo así, ¿no? Entonces, es bonito conocer otros países, muy bonito, para conocer mejor el país. Se conoce estando en otro país. Entonces, este es el símbolo del imperialismo, el símbolo de la riqueza, pero absoluta, ¿no? Pero veremos.
hemos estudiado el capitalismo. El capitalismo, ¿no? ¿Cómo funciona el capitalismo? Facilito, produciendo plusvalía, ¿no? El capitalismo produce plusvalía, ¿no? Produce mercancías que contienen valor y ese valor contiene plusvalía. Entonces, el capitalismo se desarrolla hasta llegar al imperialismo, ¿no? Se vuelve imperialismo el capitalismo, ¿no? ¿Cuál ha sido el factor que ha hecho que el capitalismo se convierta en imperialismo? Hemos visto, ¿no? Hemos estudiado. El último tercio del siglo XIX se producen grandes revoluciones tecnológicas. Esas revoluciones tecnológicas obligan a la formación de grandes empresas. Estas grandes empresas se van convirtiendo en monopolios. Ese es el paso al imperialismo, ¿no? El desarrollo tecnológico que hace posible la formación de grandes empresas y estas se van a convertir en empresas monopolistas. Y dos aspectos importantes. Las propiedades fundamentales del capitalismo se mantienen en el imperialismo, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades fundamentales del capitalismo? Por ejemplo, la propiedad privada sobre las fábricas, sobre los medios de producción, ¿no? Se mantienen las relaciones de explotación de los capitalistas a los asalariados. Ya les he dicho, ¿no? En Europa ustedes pueden decir, o en Estados Unidos, pero los obreros están bien parados, ganan bien, ¿no? Pero ellos se reproducen como obreros, ¿no? Y los otros se reproducen como patrones. Y es posible que ganan bien en Estados Unidos. Pero eso no es suficiente, ¿no? El problema es de que ellos reproducen sus condiciones de obreros. Entonces se mantiene esa relación entre patrones y asalariados. Y la distribución de la riqueza es una distribución de la riqueza que mantiene a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, ¿no? Si el capitalismo, sus propiedades fundamentales del capitalismo siguen existiendo en el imperialismo. También las leyes económicas del capitalismo son leyes económicas del imperialismo, porque no puede ser de otra manera, porque el imperialismo es una fase del capitalismo, ¿no? Entonces ¿cuáles son las leyes económicas que se mantienen en el imperialismo? La ley de la plusvalía, ¿no? En el imperialismo, con más razón, se va produciendo más plusvalía. La ley general de acumulación capitalista, hemos estudiado, ¿no? ¿En qué consiste la ley general de acumulación capitalista? Justamente la formación de obreros desempleados, la depauperación absoluta y relativa de los trabajadores. Y se mantiene la ley de la competencia y la anarquía en la producción, ¿no? En el capitalismo siempre hay competencia. Así sea monopolio, hay competencia monopolista, ¿no? Y al haber competencia monopolista, ¿no? Todos tiran por su lado, podemos decir, es porque se genera la anarquía en la producción. Entonces, las leyes económicas del capitalismo se repite en el imperialismo, porque no puede ser de otra manera. El imperialismo sigue siendo capitalismo, pero en su fase imperialista. Pero el imperialismo tiene sus particularidades, ¿no? No es capitalismo, no es idéntico que el capitalismo, siendo capitalismo, sigue, ¿no? ¿Cómo es eso que sigue siendo capitalismo?
¿Qué dices, Fermín? Apaga tu micrófono, por fin, por favor, Fermín. Entonces, ¿cuáles son las peculiaridades del imperialismo? Pues son 5 peculiaridades. La concentración de la producción, la formación de la oligarquía financiera, la exportación de capitales, el reparto del mundo y la conclusión del reparto del mundo. Entonces, aquí está explicado cómo se produce la concentración de la producción, ¿no? La libre competencia, ¿no?, genera el monopolio. ¿Cómo es eso? Puede ser pregunta de examen. ¿Cómo la libre competencia genera el monopolio? Entonces dirán, ¿no?, las empresas que compiten por vender su producto en el mercado, se quedan las empresas más fuertes, las que son capaces de vender más barato porque tienen más tecnología, ¿no? Entonces, las empresas que no tienen tecnología venden caro, son empresas que son empresas que salen derrotadas de la competencia. ¿Quién va quedando? La empresa que es fuerte, la empresa que se va convirtiendo en monopolio, ¿no? Entonces, en el capitalismo se da la concentración de la producción. Unas cuantas empresas concentran la producción y, por tanto, dan lugar al monopolio. ¿Se entiende? Es muy importante, ¿no? La competencia capitalista va creando que unos ganen y otros pierdan en esa competencia. Y los que pierden se van del mercado y los que ganan van concentrando la producción, engendrando, dice, grandes monopolios. Y esto va a dar paso a la época del imperialismo, ¿no? Entonces, la primera particularidad del imperialismo es la concentración de la producción y la formación de monopolios, ¿no? Y hablamos de centralización en este punto de la concentración del capital, que puede ser pregunta de examen, ¿no? La concentración del capital es lo mismo que centralización. Ustedes dirán, no. ¿Por qué? La concentración del capital es la producción de capital. ¿Cómo? Produciendo plusvalía, ¿no? Se va concentrando más capital, produciendo más plusvalía. En cambio, la centralización del capital es la redistribución del capital entre capitalistas, ¿no? ¿Cómo es eso que hay redistribución de capital entre capitalistas? Pues los capitalistas que pierden en la competencia capitalista salen del mercado y, por tanto, el lugar de esa empresa ocupa la empresa que ha vencido, ¿no? Y sin necesidad de acumular más capital, obtiene más capital. ¿Por qué? Porque va concentrando capital, ¿no? O puede ser que empresarios que ya no quieran competir cedan a la empresa competidora más grande su lugar. Entonces, esa competidora más grande va a ir centralizando capital, ¿no? Centralizando. Se va volviendo más poderoso, no porque esté produciendo más capital, sino porque está centralizando capital. ¿Entienden? Por 2 motivos. Uno, por vencer en la competencia, y otro, por que los pequeños empresarios cedan el lugar a la empresa grande. Etapas históricos de los monopolios. Esto está bien clarito, ¿no? Ya he explicado la semana anterior esto.
en los años 70, 60, 70, ¿no? Van apareciendo los monopolios, pero no son tan determinantes. Pero el 73, ¿no? Ya van desarrollándose los cárteles, la formación de los monopolios, grupos de monopolios que forman los cárteles. Ya para fines del siglo XIX, ¿no? Los cárteles se convierten en dominantes en la economía, ¿no? Esas son las etapas históricas de la formación del imperialismo. Ahorita estamos en 2021. ¿Cómo se ha convertido ese imperialismo? Vamos a estudiar la semana que viene. Se ha convertido en capitalismo globalizado. Pero sigamos viendo el imperialismo. La segunda característica, peculiaridad del imperialismo es el capital financiero, la formación del capital financiero, ¿no? ¿Cómo es eso que se forma el capital financiero? El capital financiero es la fusión, la unión de capital industrial y capital bancario, ¿no? Como ahora todo es sociedad anónima, todo es vender acciones, entonces los banqueros compran acciones de las empresas industriales y se van convirtiendo en banqueros y en industriales. Ese es el capital financiero. O los industriales. Los capitales industriales van comprando acciones de los bancos y se van convirtiendo en capital financiero. ¿Por qué? Porque son capital industrial y capital bancario. ¿Entienden? ¿Cómo se caracteriza el capital financiero? Es la unión de capitalistas industriales con capitalistas bancarios. ¿A través de qué? De la compra de acciones. Ya con esto va creciendo más el monopolio, ¿no? Grandes dominan la industria, dominan el sector bancario y se va concentrando, centralizando mucho más capital. Los dos fenómenos, concentración y centralización del capital. Otra característica del imperialismo es la exportación de capitales. Lo más importante en esta etapa imperialista es de que los países imperialistas van ganando más exportando capitales que exportando mercancías. Sigue habiendo exportación de mercancías, pero la exportación de capitales va representando mayor ganancia para los países imperialistas. ¿Cómo exportan capitales? Puede ser pregunta de examen. ¿Cómo exportan capitales? Dirán, exportan primero prestando, ¿no? Los grandes empresarios financieros prestan a los países pobres, ¿no? Capital por un interés. Entonces, estos países van ganando porque han prestado su capital y va ganando intereses. ¿De dónde sale el interés? De la plusvalía que producen los trabajadores de ese país. Y la otra forma de exportación del capital no solamente es prestando capital, sino invirtiendo directamente en la industria, ¿no? O en el sector comercial o en el sector bancario, ¿no? Si los países capitalistas exportan capital a los países atrasados, ¿no? Para invertir. Por ejemplo, hoy día salió noticia han debido escuchar ustedes, de que la empresa más grande de producción de plata y zinc, ¿no? San Cristóbal, ha sido vendida a empresarios bolivianos, ¿no? ¿Quién está vendiendo? Sumitomo, una empresa de un país imperialista, ¿no? Durante años ha explotado en San Vicente
en San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal, plata y zinc, fundamentalmente zinc, ¿no? Pero así es, esa es la exportación de capitales que realizan los países imperialistas. El reparto económico del mundo, ¿no? Claro, los monopolios necesitan mercados. Y como hay competencia monopolista, se reparte en el mundo, ¿no? La órbita del dólar, la órbita de la libra, la órbita del euro, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos conejos de Indias, ¿no? Donde como si no existiéramos, no tuviéramos soberanía, como si no tuviéramos libertad, ¿no? No, usted pertenece a la órbita del dólar, a la órbita del euro, ¿no? Entonces, los países imperialistas se reparten del mundo. ¿Para qué? Para tener mercados. Como están creciendo con grandes monopolios, estos países necesitan exportar sus mercancías también, ¿no? Y aquí hay cómo esto van a leer con calmita, ¿no? ¿Cómo se reparte en el mundo? ¿No? ¿Cuántos millones de habitantes tienen, ¿no? Esto es bien importante porque al tener monopolios, sus mercados multiplican el número de habitantes. Ellos tienen, por decir, 50 millones en su país, pero al tener otros mercados, van teniendo, en este caso, por ejemplo, 251.900.000 habitantes. Tienen más mercados, ¿no? Con calma esto lo van a ver, cómo se van repartiendo el mundo, cómo van entendiendo, cómo van adquiriendo posesiones, ¿no? En el mundo. Se reparten el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vender sus productos, ¿no? Y van obteniendo mayores, haciendo crecer los mercados. No, los mercados de sus países no abastecen, necesitan más mercados. Entonces van saliendo al mundo, repartiéndose el mundo. Y claro, si no se ponen de acuerdo en el reparto, las guerras imperialistas, ¿no? Así se explica la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que claro, no había acuerdo en el reparto de estos mercados financieros, de estos mercados en el mundo. Entonces la guerra ha solucionado el problema del reparto del mundo. Y la ganancia monopolista, ¿no? La ganancia monopolista es la que obtienen los grandes monopolios, ¿no? Obtienen la ganancia media, pero un incremento por su monopolio. Me explico mejor. Coca-Cola, por ejemplo, es un monopolio mundial, Coca-Cola, ¿no? Pero nadie puede producir Coca-Cola sino solamente Coca-Cola, ¿no? Entonces, Coca-Cola tiene una ganancia media, ¿no? Sabe cuánto es su ganancia media, pero como es monopolio, puede vender su producto a un precio que le conviene más. Ese precio que le conviene más va incrementando la ganancia media. Entonces aparece la ganancia de monopolio. ¿Entienden? Entonces, cuando hay monopolio, uno tiene poder sobre el precio. Puede imponer el precio, tampoco el precio que quiera, porque tampoco puede imponer, por ejemplo, un litro de Coca-Cola, 10 bolivianos, ¿no? O 20 bolivianos, ¿no? Quisieran vender en 100 bolivianos, pero tampoco pueden, ¿no? Si tiene un límite esa ganancia de monopolio. Pero obtienen la ganancia media y un incremento por ser monopolistas, ¿no? Esa es la ganancia de monopolio, ¿no? Aquí está la ganancia media y un excedente de ganancia, la ganancia de monopolio. Y precio monopolista, ¿no?
claro, ellos son monopolistas de su producto, por tanto dominan el mercado, ¿no? Y obtienen una ganancia mayor porque tienen un precio monopolista, ¿no? Venden a un precio monopolista. ¿Cómo obtienen esa ganancia monopolista? Aquí está explicado, ¿no? En realidad, la alta tecnología representa mayor explotación del trabajo. Todo lo que se obtiene es por la plusvalía, ¿no? Así sea empresa de libre competencia o empresa monopolista, pero es la plusvalía la que produce la ganancia, ¿no? Pero los monopolios ganan más, ¿no? ¿Por qué ganan más? Porque imponen un precio de monopolio, ¿no? Hay un excedente, ¿no? Que va al ingreso de estos monopolistas. Entonces, los grandes monopolios tienen, al tener precio de monopolio, tienen ingresos monopolistas también, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden imponer un mayor precio. ¿Cuál es el lugar histórico del imperialismo? ¿No? El lugar histórico del imperialismo está puesto aquí, es la última fase del capitalismo, dice. Pero miren ustedes, ¿cuándo aparece el imperialismo? Aparece en el último tercio del siglo XVIII, ¿no? No, del siglo XIX, ¿no? Porque 18 todavía estamos con el capitalismo de libre competencia. En el siglo XIX, en el último tercio, aparece el imperialismo, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, es el imperialismo clásico, ¿no? Y decían los teóricos, es la última fase del capitalismo, ya no hay más. Pero resulta que vivimos ahora un periodo de globalización de la economía, ¿no? Los grandes monopolios se han vuelto en empresas transnacionales, ¿no? Empresas que se han vuelto mucho más monopolistas todavía, ¿no? Por ejemplo, las productoras de autos, ¿no? Creo que hay máximo 10 fábricas de autos en el mundo, ¿no? Es el monopolio que impone, ¿no? En sus mercados correspondientes, ¿no? Entonces, es el imperialismo la última fase del capitalismo, pero ahora estamos en el periodo de la globalización, que lo vamos a estudiar la semana que viene, ¿no? ¿Y por qué se dice que pues se pregunta de examen, ¿por qué se dice que el imperialismo es la última fase del capitalismo? ¿No? Por estas tres características. Porque se ha convertido en un capitalismo monopolista, ¿no? Un capitalismo parasitario en descomposición y un capitalismo agonizante. Y aquí está explicado, ¿no? ¿Por qué es un capitalismo parasitario? ¿No? Porque los grandes empresarios monopolistas prácticamente se han olvidado de sus empresas. Quienes dirigen son sus administradores de empresas. ¿Ellos a qué se dedican? A pasear por el mar en su yate con una compañía muy exquisita y están felices, ¿no? Ya se han vuelto parásitos porque ellos no intervienen en el funcionamiento de sus empresas, ¿no? Por eso se dice capitalismo parasitario. Se han dedicado a comprar y vender acciones, ¿no? Es digamos, su único negocio, su única actividad es comprar y vender acciones. Pero la administración de sus empresas lo llevan los administradores de empresas. Por eso es capitalismo parasitario.
¿Y por qué es capitalismo agonizante? Porque este capitalismo, ¿no?, profundiza las contradicciones entre el capital y el trabajo, ¿no? Es decir, conduce a las condiciones de una revolución socialista, ¿no? Son monopolios que tienen en sus empresas cientos de miles de trabajadores, ¿no? Estos cientos de miles de trabajadores, al estar juntos solamente, ya se dan cuenta de la situación en la que se encuentran y se va creando las condiciones para una revolución. Por eso dice que es capitalismo agonizante. ¿Por qué? Porque agudiza las contradicciones entre el capital y el, y el, y el, y el trabajo, ¿no? ¿Y por qué agudiza? ¿No? Porque, claro, como son grandes empresas, se trata de cientos de miles de trabajadores en una sola empresa. Y claro, ¿no? Hay también problemas entre potencias imperialistas y hay también problemas entre las potencias imperialistas y sus colonias, ¿no? Por ejemplo, Venezuela o Bolivia, ¿no?, se ha rebelado contra el dominio imperialista, ¿no? No, eso, ¿cómo eso? Entonces va apareciendo contradicción entre los países que pertenecen a la órbita del imperialismo y el imperialismo, ¿no? Entonces, a todo eso se llama capitalismo agonizante, porque agudiza la contradicción entre capital y trabajo, porque la competencia entre imperialistas se vuelve más fuerte y porque también las colonias se van rebelando del dominio imperialista. Hemos estudiado la teoría de Lenin. Todo lo que hemos estudiado es teoría del imperialismo de Lenin. Y tienen que saber ustedes, ¿quién es Lenin? ¿No? Lenin es el fundador del socialismo soviético. Ese es lo más. Después, casi evidentemente, miren, ha creado una teoría, la teoría del imperialismo, ¿no? Es de profesión abogado, ha sido, ¿no?, líder de la revolución. Pero lo más importante es de que ha fundado la Unión de Repúblicas Socialistas, el primer país socialista del mundo, ¿no? Y hemos estudiado su teoría. La semana que viene vamos a estudiar la teoría de la globalización. Entonces, seguro que han entendido todo, por eso no hay preguntas, o no han entendido nada, por eso no hay preguntas. Pero ya les he dicho, ¿no? Estoy con estudiantes estudiosos que no van a tener problemas. De todas maneras, si gustan preguntar, pregunten. ¿De qué les quería comentar? Ya les he comentado, ¿no?, cómo los empresarios bolivianos están comprando una empresa, pero gigantesca, una empresa de una multinacional, ni siquiera, claro, de una empresa multinacional. La mina San Cristóbal, aunque ha desmentido la empresa, ¿no?, que todavía no hemos vendido, han dicho, pero sí han reconocido que están en tratativas. Esa es una novedad muy interesante para el capitalismo boliviano, ¿no? Imagínense que van a comprar capitalistas bolivianos, ¿no?, una empresa multinacional, ¿no? No tanto la empresa multinacional, porque esta empresa multinacional tiene minas en todo el mundo, ¿no?, pero van a comprar una mina que administra una empresa multinacional. Claro, esa multinacional, ¿cuánto cuesta? Es inalcanzable para cualquier capitalista individual, ¿no? Ya se llama son empresas, son sociedades anónimas que tienen muchos capitalistas.
Pero sería interesante que compren esa mina los capitalistas bolivianos. Y hay una unión de capitalistas potosinos y capitalistas cruceños, ¿no? Entre los capitalistas cruceños están los accionistas de Unagro. Creo que hay 1000 empresarios, ¿no? Están aportando su capital. Eso es muy importante, muy interesante, ¿no? Juntar capitales para conseguir cosas grandes. A mí me comentaban una vez de que una cooperativa en Yayagua tenía su capital para comprar la terminal de Cochabamba, ¿no? Entonces, miren qué lindo hubiera sido que una cooperativa tenga la terminal de Cochabamba, una cooperativa yayagüeña que tenga su terminal en Cochabamba. Pero ¿qué ha sucedido? ¿No? Han hecho su asamblea y dicen, no, ese capital nos dividiremos, necesitamos ese dinero, nos dividiremos nomás, nos repartiremos. Y se han repartido el capital. El capital hay que mantener como capital, porque el capital como capital produce más capital. ¿Cómo? Produciendo plusvalía. Muy bien, juventud, yo nomás hablo, ustedes calladitos. ¿Por qué? Porque están en otro curso. No, eso es lo que pienso, pero no es así. Les llamaré lista y les dejo para que dediquen su tiempo a seguir estudiando. Estudiar, hacer tareas, también distraerse, ¿no? Atender a la novia, atender a la enamorada o a la chica. También hay que dedicar el tiempo. Dice a los 3 en uno. Adelante, Belanio. Dice a los 3 hay que atender. Y yo pensé que uno en uno se atiende. Claro, bien sería, ¿no? Si es que tienes que atender a las 3, pues. Claro, eso está bien. Eso es bueno. Dicen, quería hacerle una consultita Adelante, Víctor. sobre el capitalismo boliviano que estaba mencionándonos. Creo que eso es un capitalismo nacionalista. Nos vendría bien a todos nosotros como personas bolivianas, digamos, en algo nos puede influenciar o es que nos puede desbeneficiar, digamos, de alguna manera. Que los inversionistas sean unos capitalistas bolivianos y eso. Muy bien. Muy buena pregunta, Víctor. Muy buena pregunta. Claro, dicen los teóricos que estudian la economía boliviana que el problema de Bolivia es de que no tiene capitalistas, ¿no? El problema del capitalismo boliviano es de que no tiene capitalistas, no tiene inversores, o si los tienen son raquíticos, pocos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, están demostrando que hay capitalistas que tienen mucho capital para comprar semejante mina, es la mina más grande en este momento en Bolivia, ¿no? Y además a cielo abierto, con pura tecnología. Entonces, si capitalistas bolivianos compran esta mina, ¿no? Que es producto boliviano, del trabajo de los bolivianos, ¿no? Si este capital, y se espera que sea así, las ganancias que obtengan estos capitalistas se inviertan en el país, bienvenido sea, ¿no? Entonces, en ese caso, el capitalismo boliviano se va a ir fortaleciendo, ¿no?
Si sí y solo si las ganancias son invertidas en Bolivia, entonces em, es bienvenido, favorable para el país. Pero si los capitalistas que van a comprar la mina San Cristóbal son como Patiño, mala suerte, ¿no? Porque todo lo que ha ganado Patiño se lo ha llevado al exterior, ¿no? Entonces, dicen los economistas bolivianos, la desgracia de Bolivia fue tener un Patiño. Entonces, positivos y los capitalistas que compren la empresa inviertan en el país. Por supuesto, eso es esos capitalistas nos hacen falta en Bolivia. Capitalistas que ganen en Bolivia, inviertan en Bolivia. Fortalece al capitalismo boliviano. Y es bueno que fortalezca al capitalismo boliviano. Eso le podemos preguntar a los chinos, ¿no? Los chinos están gobernados por el Partido Comunista, pero sin embargo administran la economía más grande del mundo, la economía capitalista más grande del mundo, ¿no? ¿Por qué? Comunismo con capitalismo, ¿no? Es que para tener un comunismo fuerte, tiene que haber un proletariado fuerte, ¿no? Y la única forma de fortalecer al proletariado es teniendo un capitalismo fuerte, ¿no? Entonces, miren ustedes, sería pues muy positivo que estos empresarios, ¿no? Compren esta mina y no solamente, sino hay cosas tan interesantes, jóvenes. Por ejemplo, en Bolivia se produce oro, ¿no? Por valor de 3.000 millones de dólares anuales, ¿no? Alrededor de 3.000 millones de dólares. Parece que es incluso más, ¿no? Los hidrocarburos en Bolivia, ¿no? Decimos, vendemos nuestro hidrocarburo, está alrededor de 2.000 millones, ¿no? Los minerales están 2.000 millones, un poquito más, ¿no? Pero el oro, 3.000 millones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que solamente se declara 1.000 millones. Y esos 1.000 millones pagan impuesto, creo que de 240 millones. ¿Y qué pasa con los 2.000 millones restantes? Sale de contrabando todo, sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, qué lindo fuera, ¿no? Que estos que ganan en Bolivia ese oro, que producen ese oro, ¿no? Se quede en Bolivia, ¿no? O por lo menos pague impuestos en Bolivia, ¿no? Pero así se va, ¿no? Ese es uno de las causas de la pobreza de Bolivia. Desde la plata, tanto estaño, tanto hidrocarburo, tanto, ¿no? Pero bueno, lo importante es tener un capitalismo que pueda invertir en Bolivia, un capitalismo nacionalista, digamos, ¿no? Para dar fortaleza al proletariado. En su momento, cuando el proletariado sea fuerte, entonces va a poder hacer la revolución socialista, ¿no? Tiene que ser un proletariado fuerte. Bueno, es tan interesante nuestra historia que me puedo pasar, les puedo cansar, pero lo esencial a Víctor creo que le he respondido, es positivo, claro que sí, si invierten en el país, porque es riqueza del país, trabajo de los bolivianos. Y bueno, esperemos, ¿no? Parece que está queriendo haber en Bolivia ya un capitalismo nacionalista, un capitalismo que gane en Bolivia, invierte en Bolivia, fortalezca Bolivia, ¿no? Si así fuera, llegaríamos a ser mejor que Perú, mejor que Chile, y a Chile le haríamos temblar, ¿no? Para que nos devuelva el mar, ¿no? Pero si tenemos esos capitalistas tipo Patiño, ¿no? Gana en Bolivia, al exterior, todo es al exterior. Entonces, no, esa sería una mala suerte para Bolivia, ¿no? Pero llevan, creo,
teniendo más conciencia, ¿no? Capitalistas bolivianos nacionalistas que ganen e inviertan en el país. Junto, ¿no? Después tengo clases con cuarto año, junto con la acción del Estado. Es bien importante la participación del Estado en todos los sectores de la economía, ¿no? Claro, si el Estado dice, bueno, señores, ustedes están ganando tanto en Bolivia y obligatoriamente van a invertir en Bolivia. Ese Estado, ¿no? Fuerte necesitamos, ¿no? Señores, ustedes están ganando mucho oro. ¿Dónde está yendo ese oro? ¿No? Entonces, bueno, aquí van a hacer esto en favor del país, ¿no? Para eso necesitamos instituciones públicas muy fuertes. Muy bien, juventud, ¿les llamo lista? Gracias, Víctor, por tu pregunta. Aguilar Edwin. Edwin no está. Canaviri William. William. Muy bien, William. Muy bien. Muy bien. Cari Jorge Luis. Jorge Luis. Ya no viene Jorge Luis, creo, ¿no? Charque Freddy. Freddy tampoco está. Chávez Víctor. Presente, licenciado. Muy bien, Víctor. Chiara David. David. Hoy no vino a clases. Chocata Adaín. Adaín. Colque Daniel. Colque Daniel. Colque Moisés. Moisés. Condori Florencio. Florencio. Presente. Muy bien, Florencio, muy bien. Cori Solando. Solando. Flores Marcos. Marcos. Flores Fermín. Fermín. Presente, Lice. Muy bien, Fermín. Huanca Zené. Zené. Zenehuanca. Mamani Macario. Presente, Lice. Muy bien, Presente. Macario. Muy bien. Mamani Alex. Alex. Mamani Efraín. Efraín. Mamani Abel. Abel. Mitma Fanor. Fanor. Presente, Bien. licenciado, presente. Muy bien, Fanor. Moisa Melanio. Presente, Melanio. Lice. Muy bien, Melanio. Núñez Elías. Elías. Pilco Marvin. Pizarro Marcio. Zamírez Marco. Suturi Israel. Israel. Presente. Muy bien, Presente. Israel. Muy bien. Sayali Gualberto. Ahora sí, jóvenes, les dejo. Vayan a descansar. Hasta y atender lo que ha dicho Belanio a las 3. Chao, hasta luego. Licenciado, no me ha llamado a la lista. Efraín, te llamé. Es que tengo baja señal, dice. Ya te pongo asistencia. Está bien, Efraín. Ahora sí me voy. Chao, chao. Chao, jóvenes. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Hasta Nicolás. luego. Hasta luego, Isael. Hasta luego, Fermín. Chao.